Queremos darle la bienvenida a esta segunda jornada del seminario en contexto digital, nuevos desafíos, gestión de contenidos y patrimonio en formato digital. Creo que la sesión de ayer fue muy enriquecedora para todos nosotros y sabemos que la continuación que tendremos esta mañana será igualmente valiosa para todos los que estamos interesados en estos temas. En la mañana nos acompañarán, en primer lugar, José Manuel Lucía Mejías, con la conferencia El triunfo del texto digital o por qué el libro no es un dinosaurio, y posteriormente nos acompañará Estefania Galini, quien hablará sobre las humanidades digitales y la apropiación social del patrimonio bibliográfico y documental a las 11 de la mañana. José Manuel es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador académico del Centro de Estudios Cervantinos, especialista en literatura románica medieval, iconografía, crítica textual y humanidades digitales. Es el director del Banco de Imágenes del Quijote 1605-1915 y de la plataforma literaria Escritores Complutenses 2.0. En los últimos años se ha dedicado a la difusión de las humanidades digitales en España, con decenas de artículos y capítulos de libros publicados, así como las monografías Literatura Románica en Internet, 1, Textos y 2, Las herramientas, Impulsa desde la Universidad Complutense de Madrid la creación del Centro de Investigación del Texto Digital, CITID, el primero de su naturaleza en suelo español. En la actualidad está preparando una edición hipertextual de El Quijote. Ha escrito el libro Elogio del texto digital, editado por Fórcula en el año 2012, prologado por Javier Zelaya. Los dejo en compañía de él. Buenos días y mil gracias por la asistencia y sobre todo mil gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango y a la Subdirección de Cultura del Banco de la República por prestar este espacio al debate, a la reflexión sobre tantas cuestiones que nos interesan y sobre todo sobre esta realidad que ya es una presente y que vamos a ver cómo podemos organizarla en el futuro. La verdad que creo que todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos ha tocado vivir este momento, podemos estar, no sé si orgullosos, pero por lo menos felices de haber tenido la posibilidad, por una cuestión simplemente cronológica y de tiempo, de vivir una época fascinante. Es decir, vivimos una época que generaciones anteriores no han podido vivir todo ese proceso de cambio, de paradigma en la difusión de la información y el conocimiento que nosotros estamos viviendo, y las generaciones futuras tampoco van a poder vivir este momento de gran transformación porque ya tendrán que sufrir o, de alguna manera, beneficiarse de los resultados de este momento. Estamos viviendo un momento de grandes desafíos, de grandes posibilidades y, además, por primera vez en la historia, un momento en el que una misma generación, unas mismas personas, somos conscientes de los cambios que se están produciendo. Piensen en un cambio tan trascendental como la importancia de la escritura como elemento esencial de la información, en la Grecia del siglo IX, piensen en el siglo IV, cuando de pronto el códice se impone ya como un medio de transmisión más allá del rollo, piensen lo que pensarían o lo que sufrirían los vecinos de Gutenberg cuando en Maguncia tendrían a alguien que se encargaría todo el día de estar haciendo ruido con sus experimentos y sobre todo el mal olor de todos sus intentos de conseguir ese producto esencial que precisamente luego van a dar los tipos de imprenta. Piensen todas esas épocas en donde realmente la gente estaba presente en ese momento de cambio, pero realmente no fue consciente de los grandes cambios o no los pudieron vivir en primera persona esos grandes cambios. A nosotros, realmente... A nosotros, muchos de los que estamos aquí presentes,
Estas imágenes no nos resultan de imágenes del catálogo, de la historia o en un momento dado imágenes que alguien nos ha contado, sino que son objetos que hemos tenido entre nuestras manos. Y seguramente a todos ustedes ya se sorprenden contando historias a los más jóvenes de hubo una época en donde había disquetes de 5 1/4, de 3 1/2, o hubo una época en donde los ordenadores no tenían sistema operativo y había que meter un disquete para que pudiera funcionar. Yo incluso conocí las fichas perforadas, y uno cuenta esas historias como el abuelo ya que cuenta las historias de esa juventud que tuvo que vivir, ¿no? Y estamos ahí. Hemos tomado estos objetos, no solamente los hemos utilizado, sino que además nos parecían fascinantes. Recuerden cuando de pronto encontramos el 3 1/2, nos parecía que aquello podía albergar un libro entero, todos los trabajos que teníamos que entregar en la universidad, y ya nos parecía que aquello habíamos dado un salto abismal. Ahora, cualquiera de nuestros teléfonos móviles, incluso los demás de oferta, pues lógicamente superan a todo este momento. Bueno, en esa fascinación, en esas historias que vamos contando, creo que también hemos perdido de alguna manera la capacidad de precisamente reflexionar de por qué hemos llegado a este punto, en qué momento estamos y sobre todo qué es lo que nosotros, desde las humanidades, desde las bibliotecas, desde los gestores de la información y de los creadores del conocimiento, queremos que sea el futuro. Y eso es lo que les propongo en nuestros 3/4 de hora, precisamente que hagamos este ejercicio casi como si fuera una película de ciencia ficción, que toquemos un botón y de pronto todo se quede parado, todo se quede como si no hubiera movimiento, y en cambio nosotros pudiéramos movernos por lo que está sucediendo hoy en el presente y plantearnos precisamente qué es lo que queremos en el futuro. En ese movimiento, lógicamente, son muchos los temas. Yo solamente voy a ver o voy a compartir algunas reflexiones sobre 3 temas que tienen que ver muy directamente con el texto digital y con las bibliotecas digitales. Es decir, que de alguna manera es el tema que más nos convoca o que más puede tener un interés entre nosotros. Porque si algo es diferente de todo lo que ha pasado en las épocas anteriores, y yo, de alguna manera, soy más partidario de pensar que en este momento de transformación, de este gran desafío que tenemos en nuestro presente, estamos viviendo una evolución, es un paso más de todos los cambios que se han producido en nuestra sociedad occidental para la difusión y la conservación y la creación de información y conocimiento. No creo que sea tanto una revolución, no es algo completamente diferente, sino que es un paso más. Pero lo que sí que tiene de diferente este paso más son 2 aspectos. Uno, que estamos trabajando con una tecnología que no está pensada para el uso que le estamos dando. Es decir, Gutenberg, cuando se dedica durante 40 años a inventar la aleación que permite los tipos de imprenta, está 40 años inventando la aleación que luego dará lugar a los tipos de imprenta, que dará lugar a ese nuevo tecnología que será la imprenta manual, que permitirá multiplicar automáticamente la impresión de los libros. Cuando Edison está buscando la radio, busca la tecnología para que el sonido pueda transmitirse a partir de unas ondas y haya unos aparatos que puedan de alguna manera descodificarlos, etcétera, etcétera. Nosotros, la tecnología digital no está pensada para el uso de humanidades y para, digamos, de alguna manera, la extensión en nuestra vida personal, profesional, de todo tipo, en el que realmente nos estamos implicando. Con lo que entonces no tenemos un límite. Y eso es lo que también hace que este mundo se esté abriendo a 1000 posibilidades que todavía están por descubrir, están todavía a nuestro acceso. Y en segundo lugar, se trata, sobre todo en el ámbito de la información y el conocimiento, como digo, y el texto digital y lo que son el tema más concreto que me interesa, es también la primera vez en donde toda esta enorme transformación está liderada por empresas que no tienen ningún interés en el tema que precisamente nos convoca. Es decir, ni Google tiene interés en el texto digital,
Ni Microsoft tiene interés en el texto digital, ni Amazon tiene interés en el texto digital, ni Facebook, ni todas las redes sociales. Tiene interés en la difusión de la información y sobre todo en la creación de conocimiento. Es decir, nos encontramos con una situación en donde quien dirige con toda la tecnología y quien nos pone a disposición todo el acervo, la posibilidad de difundir nuestro conocimiento, son instituciones privadas que tienen un interés completamente distinto al que a nosotros nos lleva a realizar esas actividades. Frente a las instituciones públicas, encabezadas por las bibliotecas, que tienen otro interés y que, lógicamente, es la que deberían, de alguna manera, plantearnos soluciones, o por lo menos plantear un cambio de estrategia. Bueno, 3 aspectos en este viaje en el tiempo. ¿Dónde estamos en esa situación? No sé dónde le doy, que no funciona. A ver, para pasar las diapositivas. Bueno, va lento, o sea, hay que darle un poco de tiempo. Bueno, la primera cuestión que quiero plantearles es que de alguna manera hemos aceptado como único elemento de evolución del mundo digital precisamente el triunfo del uso. Estamos siempre hablando de la usabilidad, estamos siempre hablando de los usuarios, estamos siempre hablando efectivamente de un enorme cambio en el paradigma del conocimiento y de la información en el que estamos viviendo. Ese enorme cambio, todos sabemos que es precisamente haber colocado al usuario, al receptor del proceso de la comunicación en el punto central. Hemos pasado desde el mundo de la escritura, siglo IX a.C., hasta la actualidad, en donde lo importante era el emisor y aquello que estaba creando, es decir, el texto o el mensaje, eso era el centro del proceso de comunicación. Ahora de pronto hemos cambiado ese paradigma y hemos colocado al usuario, al receptor. Eso es importantísimo. Pero claro, el problema es que de pronto en el siglo XX nos hemos encontrado con que ese receptor se ha convertido en no el protagonista de todo el proceso de comunicación, sino parece en el único elemento esencial de la comunicación. La revista Times, como saben, desde el 1914 dedica la portada de enero a ese hombre del año, persona del año, máquina del año, como en este caso, que de alguna manera ha transformado la vida en el año anterior, positiva o negativamente. Tenemos que en un momento dado puede ser Gandhi, pero también puede ser Stalin o puede ser Hitler, aunque, digamos, las razones por las que llevan a ser portada sean tan diferentes. En el año 1983 plantea la revista Times que los ordenadores, los objetos, esos objetos, la computadora, el ordenador, era la máquina del año. Había transformado una forma de entender el mundo o empezaba a transformar una forma de entender el mundo. Bueno, pues en ese cambio desde 1983 a la época actual, 2006, precisamente el cambio es este. De pronto, el protagonista, el que cambia el mundo, no es la máquina, no es el ordenador, no es lo que nosotros, expertos, autorizados, etcétera, podemos hacer con los ordenadores, sino que es precisamente tú, usuario. Tú eres el protagonista de todo este proceso. Esto nos ha llevado precisamente a un problema que hemos intentado resolver con metáforas, que al final lo que no entendemos intentamos crear imágenes, que es precisamente en este momento, 1983, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es cómo nos colocamos en este nuevo cambio de paradigma. Entonces intentábamos, de alguna manera, intentar clasificar a las personas, a los usuarios, precisamente en ese mundo. Y piensen, y les voy a mostrar 3 momentos en donde nos hemos sentido en la obligación, los que veníamos del mundo analógico, de intentar entender este mundo digital y de alguna manera establecer algunas de líneas o algunos elementos de clasificación y sobre todo algo esencial que tenemos los hombres. Necesitamos nombrar. Las cosas existen porque tienen un nombre. Y ese primer nombre precisamente es esa metáfora nacida en el 2001, que es precisamente la metáfora entre nativos digitales y inmigrantes digitales. Si se dan cuenta, es una metáfora
que todos hemos utilizado, que seguramente incluso se sigue utilizando, aunque ya es una metáfora completamente desfasada, porque tiene un principio completamente equivocado, propio del año 2001, y que lógicamente todos hemos vivido también, y hemos estado en congresos en donde tenían títulos tan sugerentes y tan, digamos, difíciles de entender como esto matará aquello. Entonces, bueno, hablábamos de cómo el mundo digital iba a acabar con los libros, y entonces, bueno, había toda una defensa de que el libro nunca iba a morir frente a este ataque que aparecía casi cibernético, que venía de las estrellas, etcétera. Bueno, en este mundo, precisamente de nativos, inmigrantes digitales, en donde sí que había un elemento generacional, sí que había un elemento precisamente también de edad, hay un elemento en la base totalmente equivocado. Cuando hablamos de nativos e inmigrantes digitales, estamos hablando de territorios. Hay un territorio positivo y un territorio negativo. Hay un territorio que tiene todas las oportunidades, ese primer mundo que es el de los nativos digitales, el mundo digital, y de pronto un mundo que está ya en decadencia, en que hay que intentar evitar, que es el mundo precisamente analógico, sabiendo que cualquier inmigrante, por mucho que se adapte a una determinada sociedad, termina siendo alguien que está fuera de esa sociedad. Por mucho que hiciéramos el esfuerzo, los analógicos, nunca llegaríamos a ese mundo. Bueno, esa es una idea de entender que hay dos mundos que tienen que enfrentarse, entenderse o, de alguna manera, obviarse y diferenciarse. Eso ya no existe. Por eso el gran cambio que estamos viviendo lo estamos viviendo en nuestras propias carnes. Tanto que en el año 2010 se llegó a plantear, precisamente en este caso un psicólogo alemán, llegó a plantear esta otra metáfora, que es la metáfora de residentes digitales y visitantes digitales. Es decir, 10 años después ya no podíamos hablar de nativos y no podíamos hablar de inmigrantes, porque lo importante no era el territorio de donde estábamos, porque todos estamos ya en el territorio digital. No hay territorio analógico, porque nunca hubo un territorio digital y un territorio analógico. O sea, eso fue un invento que tuvimos que crearnos también para entender lo que estaba sucediendo en algo que nos venía, que era un tsunami realmente de ese cambio de paradigma. En esta idea es precisamente qué es lo que está funcionando. No el territorio, sino el uso. Es decir, ¿qué uso hacemos de las posibilidades digitales que están a nuestra disposición? Entonces tenemos el residente digital, que es el que realmente está, pues como la imagen del chaval que está tan contento el día del cumpleaños de la madre. Entonces, bueno, pues eso, por el Día de la Madre, te he aceptado como amiga en Facebook, te he enviado un beso por el Twitter y te he dedicado un vídeo en YouTube. Lo máximo, digamos. Todos sus canales de difusión con el mundo, de pronto la madre es la protagonista. Claro, ella como... Gracias, o sea, un abrazo, un beso, un muñequito, un dibujito, a lo mejor cualquier cosa más en ese otro mundo, ¿no? Bueno, pues esta metáfora en el año 2010 ya también hoy, 2018, no existe. Ya no es válida, porque realmente lo que tenemos es ya unos nuevos usuarios, que son los que realmente están siendo los usuarios y serán los usuarios de las posibilidades digitales, de este mundo digital en el que estamos inmersos, en donde son esta generación millennials, en donde ya no es una cuestión simplemente de haber nacido en el siglo XXI o al final del siglo XX, sino precisamente de tener una serie de características que son las de nuestros usuarios, las de ese receptor, de este nuevo sistema de comunicación, que realmente vamos a tener que tenerlos siempre presentes a la hora de elaborar todos los productos que queramos precisamente hacerlos. Es decir, ya no podemos pensar en varios tipos de usuarios. Los usuarios son estos usuarios, precisamente millennials, que son digitales, que viven en el mundo digital, que son multipantalla y multidispositivo, que es decir, ya no se puede pensar uno en la pantalla del ordenador, es decir, ya tiene que crear cualquier tipo de producto en cualquier tipo de pantalla, que son nomófobos, o sea, tienen verdadero pánico a no tener el aparato y no tener el móvil cercano. Nos ha pasado a todos, que uno sale de casa corriendo y de pronto se ha dejado el móvil y parece que va uno desnudo, que dice, Dios mío, ay, el móvil, y de pronto está deseando llegar a casa porque va a pensar que el móvil está casi quemándose de la cantidad de llamadas, de mensajes, de todo el mundo que se está comunicando con él. Y es la tristeza cuando uno llega a casa y se da cuenta de que el móvil está casi sin ningún mensaje, casi nadie se ha llamado. Es decir, tenemos una conexión a veces muy ficticia con una realidad, ¿no? Son adictos
Es decir, ya trabajamos con app, o sea, ya no trabajamos con programas ni nada, sino precisamente con esas aplicaciones. Son sociales, están continuamente conectados en las redes sociales, y algo muy importante que es, digamos, esas son las características externas, pero sí que son dos características propias precisamente de su comportamiento, que son los que tenemos que tener en cuenta. Son críticos y exigentes, o sea, no aceptan en absoluto cualquier cosa que se les pueda dar, cosa que estamos en el mundo, al mundo analógico, sobre todo una recepción pasiva de la información y del conocimiento, ya sea en un libro, ya sea en una película, ya sea en cualquier otro formato. Y algo que me parece fundamental, que es que precisamente exigen una personalización y nuevos valores añadidos a aquello que se les está dando. Es decir, son interactivos, necesitan la interactividad completamente con aquello que están de alguna manera viendo. De tal manera que pensar en otro mundo más allá, anterior al que, digamos, de otro tipo de usuario, estaríamos equivocando completamente con el proceso del trabajo que queremos hacer. No sé si conocen esta web, se la recomiendo, es maravillosa, por dos aspectos. Uno por su contenido y otro por su forma. Una es la evolución de la web. Ustedes pueden ver precisamente desde diferentes capítulos, es decir, diferentes aspectos, navegadores, programas, lenguajes de informáticos, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, en estos últimos 30 años. Y es algo también maravilloso porque esto es un proyecto de investigación que en una época analógica estaría en 3, 4 volúmenes publicado, etcétera, etcétera, y esta es la manera de publicar hoy en día, trabajando con las nuevas posibilidades que precisamente nos ofrece el mundo digital, en donde no solamente hay, digamos, la capacidad gráfica de ver los datos, no solamente textuales, sino de cualquier otro tipo. Por ejemplo, vean cómo va casi convirtiéndose en digamos, un engranaje gris de la cantidad de proyectos nuevos, etcétera, que se están produciendo en la red en diferentes aspectos. Estos solamente son los navegadores, nada más. Pero además hay una cosa fundamental que veremos también, que es la actualización. Bueno, hay una cuestión, un primer aspecto que se quería plantearles en ahora hemos hecho hemos hecho este parón en el tiempo, es decir, el uso de pronto se ha convertido en un elemento fundamental a la hora de calibrar no solamente quién está creando información, sino quién tiene la capacidad de difundirla. Y tenemos que plantearnos si eso es bueno o es malo, si eso es lo que queremos o no queremos, hasta qué punto nosotros podemos, digamos, participar de ese uso, hasta qué punto desde las universidades, los centros de investigación, las bibliotecas, los estudiosos, etcétera, queremos, los maestros, los profesores, aceptamos o no que eso es así como una verdad innegable. Eso es lo que yo ahora quiero plantearles. La otra cuestión es la falsa idea de que el libro ha existido siempre y siempre ha tenido la misma forma y que de pronto ahora ha venido un nuevo medio para destruir eso que nos ha acompañado toda la vida. Y es falso. El libro, tal y como lo conocemos, tiene 150 años de vida, nada más. En cambio, la gran cantidad de transformaciones que ha habido precisamente entre el medio y el contenido, es decir, la tecnología que permite que los contenidos se puedan difundir y que esa difusión permita que se pueda conservar y, por otro lado, pueda generar conocimiento, ha sido una transformación de más de 2 siglos, o sea, más de 2 milenios. Estamos hablando, sobre todo, para mí, y es lo importante, de que en el momento actual estamos precisamente devolviendo a la escritura algunos de los aspectos esenciales de la oralidad que perdió precisamente a lo largo de los siglos IX, VIII, VII y VI, hasta el siglo IV antes de Cristo. Es decir, el libro es un artefacto, el libro, el códice, digamos, toda la tecnología que ha permitido a la escritura conservarse y difundir el conocimiento, tiene unas enormes ventajas. Una de ellas, precisamente, es la conservación. Ha permitido que en un momento dado podamos, en esas frases maravillosas, por ejemplo, hablar con los muertos, que decía Petrarca, yo dialogo con los muertos. Puedo dialogar con los muertos porque puedo dialogar con los libros que han escrito gente hace hace siglos o hace años que ya no están entre nosotros. Pero el libro, la escritura,
como artilugio, como tecnología que permite la información y la difusión del conocimiento, la creación del conocimiento, tiene también muchas pérdidas. Una de ellas es la inmediatez, la capacidad de comunicarse directamente el emisor con el receptor. Y otra fundamental, la capacidad del receptor de comunicarse con el emisor para en un momento dado matizar, mejorar, aprender en el propio proceso de la comunicación. Todo eso lo hemos perdido con la escritura, pero ahora, precisamente con el mundo digital, podemos rescatarlo. Por eso, para mí, el hecho fundamental también de la gran transformación que estamos viviendo no es solamente la accesibilidad a la información, sino que estamos hablando de algo que es el concepto de la segunda textualidad. Es decir, ahora vamos a tener aparentemente en las pantallas del ordenador lo mismo que tuviéramos delante de un libro o delante de un códice, pero es solamente apariencia. Es decir, eso es una textualidad falsa, porque tenemos algo más. Tenemos la capacidad, precisamente, de recuperar algunos de los elementos esenciales de la oralidad. Es decir, la inmediatez, la actualización y la capacidad de interactuar y de crear comunidad de oyentes. Y ahora podemos hacerlo precisamente creando comunidades también textuales. Bueno, no les quiero contar la historia de los diferentes transmisores, las diferentes tecnologías, pero sí que me interesa dejar claro que el libro, tal y como lo conocemos hoy en día, precisamente no es algo que sea una construcción que haya estado en el tiempo. Y es algo fundamental. En cada época en donde ha habido un cambio de tecnología de la transmisión, se han transformado los textos. Es decir, cuando estamos hablando del paso del rollo griego, este rollo que sabemos, al códice que triunfa en el siglo IV, este códice manuscrito. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este es unas imágenes de uno de los códices más antiguos, del siglo VIII después de Cristo. Bueno, este paso a este códice, estos cambios de tecnología, no son cambios inocuos, no son cambios que no tienen transformaciones o no tiene, digamos, repercusión en los textos, sino que va a ser un cambio trascendental para crear nuevos modelos textuales que antes con la nueva tecnología no hubieran sido posibles. Es decir, las nuevas tecnologías permiten difundir lo anterior. Hoy en día nosotros, por ejemplo, piensen el ejemplo más paradigmático, los cantos o los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, que nacieron de la oralidad. De la oralidad pasaron al papiro. Del papiro se han transmitido en códices medievales, se han transmitido en incunables, en los libros impresos antes del año 1500, se han transmitido en impresos en la imprenta manual, en la imprenta industrial del siglo XIX, en nuestros libros, e-books, etcétera, etcétera. Es decir, algo creado anteriormente, en un momento dado puede seguir la línea y ser distribuido en todo el proceso de las nuevas tecnologías. Pero algo creado, por ejemplo, en este códice, que permite, en un momento dado, ¿qué es lo que permite el códice? Una enorme densidad de información. Pues yo creo, por ejemplo, los milagros de Santa María, yo creo las sagas del rey Arturo, yo creo, en un momento dado, las grandes crónicas históricas. Bueno, esas grandes crónicas históricas yo las puedo difundir en manuscritos, las puedo difundir en impresos, las puedo difundir, etcétera, etcétera, pero no las puedo difundir en papiros. No puedo ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque cada una de las tecnologías me está ofreciendo nuevas posibilidades, que son las que permiten el triunfo, que lógicamente son incompatibles con las tecnologías anteriores. Pensamos en cosas, digamos, en conceptos, a veces que nos parecen muy modernos. Les voy a contar dos historias. Una de ellas precisamente es 1366 Petrarca. Nosotros pensamos que la imprenta vino a democratizar la literatura, el saber, más que la literatura, democratizar el saber, que solamente lo tenían unos pocos. Es decir, una idea de la imprenta nacida de la Universidad Norteamericana que, lógicamente, considera que el mundo nace a partir del siglo XVIII. No hay mundo anterior, porque, lógicamente, ellos no tienen historia anterior. La imprenta no vino a democratizar para nada ese mundo. La extensión de libros, incluso ya Petrarca, en este libro, Los Remedios, en un momento dado se queja de la cantidad de libros que existen. Es decir, que hay muchos libros ya, y de pronto Gozo, de pronto dice eso, ha llegado gran número de nobles libros. Y entonces está continuamente, él simplemente dice esa frase, y razón,
le va precisamente, de alguna manera, diciendo, bueno, lo importante no es acumular libros, sino precisamente leerlos, lo importante no es tenerlos nada más, sino entenderlos y memorizarlos, es decir, que su contenido forme parte de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Ya esto en el siglo XIV. Bueno, la imprenta manual, que todos saben, la posibilidad. La imprenta manual es el gran invento que tiene precisamente la sociedad renacentista, los grandes cambios políticos que se producen en el Estado moderno, para por primera vez hacer, la gran censura de los contenidos que se difunden. Es decir, la imprenta no es la gran difusora del saber, sino precisamente la imprenta se convierte en el gran sistema del control del poder para saber qué es lo que se difunde y difundir aquello que le interesa para que sean sus propias ideas y su propio poder el que se mantenga en el tiempo. Por dos maneras. Uno, porque lógicamente es una tecnología que permite un control del contenido, porque todo tiene que llegar a un punto en donde a partir de ese punto tiene que haber un censor que diga eso se puede o no publicar. No hay nada publicado en la imprenta europea del siglo XVI que no haya pasado previamente por la censura. Piensen lo que sería pensar, bueno, eso nos ha pasado, por ejemplo, en España durante la dictadura, no había libro que no pasara por la censura. Eso a veces tenía elementos positivos, porque obligaba a los autores a saber cómo pasar la censura, pero culturalmente tiene un sistema de control total, porque lógicamente aquellos textos que están defendiendo determinadas ideas no pasan por esa censura, sino que se impulsan. Y luego tiene, lógicamente, un control comercial. Es decir, se trata de una enorme inversión económica que lógicamente es posible controlada por el poder, que solamente son ellos los que pueden precisamente difundir el saber. Imagínense la diferencia entre esa tecnología de la imprenta, que siempre nos la han vendido como un elemento positivo, el libro como el elemento democratizador, lo que conlleva de inversión para poder tener una imprenta, aunque sea pequeña. E imagínense lo que conlleva de inversión tener un taller de copias manuscritas. Una mesa, unos papeles, una pluma, tinta y tiempo. Nada más. Por eso, precisamente, el manuscrito se va a convertir durante el siglo XVI en el espacio de libertad, en el espacio en donde van a poder difundirse aquellos libros que no son los que defiende el poder, aquellos libros de crítica, los libelos, los libros eróticos, los libros pornográficos, los libros que salen completamente fuera del control que en un momento dado quiere tener. Pero es que todo eso se complica cuando llega el siglo XIX. Cuando tenemos la imprenta mecánica, cuando tenemos la imprenta industrial. Y todo se complica porque, lógicamente, la inversión de construir estas grandes, precisamente, prensas cilíndricas que permiten, lógicamente, dar servicio a una enorme cantidad de nuevos lectores, esas nuevas, que lógicamente tienen que ver con esa inversión, hacen que el libro vaya a perder su elemento de monopolio, igual que la oralidad en ese momento, de difusión del saber y del conocimiento. La prensa se va a convertir en elemento fundamental, precisamente, de este gran negocio. La prensa diaria, la prensa incluso matutina y vespertina, es decir, la prensa que, lógicamente, ¿qué sucede? Que al final va a estar controlada por unos pocos que además crean los monopolios, crean los trusts, que al final terminan teniendo el poder de no solamente difundir las ideas, sino de controlar las ideas que en un momento dado la población y el poder y la política tiene que tener. Se crean las agencias, etc. Bueno, como ven, son todos los años, principios del siglo XIX. En Francia se crea la Presse, la aparición del New York Times, el New York Herald y el nacimiento de los cómics periodísticos, etc. Pero hay algo que, como les decía, en estos cambios no solamente hay un elemento comercial, sino también un elemento esencial de transformación de los textos. ¿Qué es lo que va a conseguir precisamente la imprenta o estas prensas? Se va a conseguir que de pronto podamos tener algo que habíamos perdido, como les decía, en la oralidad, que es la inmediatez de la relación con el usuario. Es decir, van a hacer, como saben, la novela de folletín. La novela de folletín se llama así, pues bueno, porque aparece en la primera hoja de esos periódicos, en la parte de abajo, y todos los días de pronto va a aparecer un capítulo de esa novela. Pero no es un capítulo de una novela ya hecha que se divide para tenerla en los espacios, sino que es un capítulo que se va creando día a día.
De tal manera que si en el periódico de ayer se dice que haya habido un gran atasco en el centro de Bogotá, en la novela del folletín, al día siguiente, de pronto un personaje llega a una casa y dice, perdona que he llegado tarde, pero es que ayer había un atasco en el centro de Bogotá y no he podido llegar antes. Es decir, el usuario se siente implicado precisamente en ese mundo. Y en ese momento, y ahora, antes de pasar a la siguiente, piensan ahora mismo en la situación actual. ¿Cuántos escritores se quejan o nos quejamos de que hay millones de personas que se creen que son escritores porque tienen un blog, porque escriben poemas en Facebook, porque hacen críticas en YouTube y de pronto dicen, eso no es literatura. La buena literatura es la que pasa por las grandes editoriales, la que pasa por un criterio tal, los grandes libros de los grandes autores. Eso es mala literatura. Bueno, pues esa crítica, precisamente, es la que van a hacer los escritores en el siglo XIX de aquello que van a llamar la literatura industrial. Porque ¿qué va a suceder? En el siglo XIX, junto a los periódicos de información general, van a empezar a aparecer continuamente revistas ilustradas, revistas de literatura, etcétera, etcétera, en donde cualquiera, como de pronto dice en 1863, dice, escribir y hacer imprimir será un rasgo cada vez menos distintivo. Con nuestras costumbres electorales, industriales, todo el mundo, al menos una vez en su vida, habrá tenido su página, su discurso, su prospecto, su brindis, será autor. De ahí a hacer un folletín no hay más que un paso. ¿Por qué no también yo? Se dirán todos. 1863. Es decir, muchos de los cambios, las transformaciones que hoy en día estamos padeciendo como si fueran únicas en nuestro mundo, ya la hemos tenido anteriormente. Bueno, y la imprenta digital, que como saben, bueno, al final, hoy en día nos permite hacer tipos de libros y modelos de libros que serían impensables con la imprenta de offset o la imprenta, la inversión que había que hacer anteriormente. Bueno, en ese sentido, como les decía, estos cambios tecnológicos que estamos viviendo, de pronto el texto no es un único texto que haya pasado a lo largo del tiempo, como si la tecnología fuera algo inocuo, como les decía, y no tuviera una repercusión, sino todo lo contrario. En cada época se han ido construyendo textos de manera diferente según las nuevas posibilidades de esas nuevas tecnologías. Y eso nos va a pasar también en nuestra época. Nos tenemos que olvidar que la única función que tenemos es la de preservar nuestros textos antiguos en el nuevo medio digital, que es fundamental y es un elemento esencial, sino también la de la construcción de nuevos modelos textuales que se están haciendo y, sobre todo, la construcción de esos nuevos modelos textuales que van a empezar a escribir, bueno, que ya están escribiendo, y que, sobre todo, ya no lo van a hacer los escritores analógicos que se pasan al mundo digital, sino esos millennials que, lógicamente, están demandando nuevos textos que no son los que nosotros tenemos en la cabeza, precisamente en un tipo de construcción muy particular. De eso, por eso, de alguna manera, tenemos que también estar abiertos a que los elementos esenciales del nuevo medio son también propios, o que pueden ser propios, precisamente, de este nuevo modelo textual. Es decir, nos vamos a tener que acostumbrar que en los nuevos modelos textuales tiene que haber movimiento. O, por ejemplo, tiene que haber tiempo. Nosotros podemos rescatar el tiempo en la escritura. Es decir, nosotros podemos hacer, como ya hay algunos experimentos, ahora todo se está experimentando, se está jugando. Lógicamente habrá un momento en el que ya empezará a haber unos modelos que se irán repitiendo. Pero, por ejemplo, nos encontramos con textos que solamente están en la pantalla un minuto. Es decir, igual que estamos ante un recital poético y el poeta nos está recitando durante un minuto el poema. Nosotros sabemos que tenemos que estar con los 10, 20 sentidos escuchando ese poema, porque se va a ir, porque ese poema va a desaparecer cuando en un momento dado la voz acabe. Lo mismo nos pasa en un momento dado cuando estamos leyendo uno de estos poemas. Sabemos que tenemos que estar con todos los sentidos leyéndolo, porque en un momento dado, al minuto, desaparece. Las letras se construyen una realidad que no tiene nada que ver con esa realidad textual que nos están contando. Entonces, podemos incorporar el tiempo, un elemento de la oralidad. Podemos incorporar, precisamente, el elemento de la comunidad. No solamente que, como muy bien nos explicaba Juan Luis Suárez, las empresas saben lo que hacemos en cada momento y precisamente pueden afinar lo que nos pueden ofrecer, sino que nosotros también como usuarios podemos en un momento dado
participar en la, no tanto creación, sino como en la recepción del texto. Y eso hace que el texto en un momento dado sea también algo que exista en el tiempo. Lógicamente, pueden pensar el ejemplo de Rayuela. Bueno, es un ejemplo muy básico, que lógicamente se puede multiplicar, pero piensen en el ejemplo de Sherlock Holmes, digamos, Coyle, cuando Dupont dice, yo no, este autor, a este personaje le voy a matar. No, los lectores dijeron, no le puedes matar, lo queremos, y lógicamente el periódico dijo, no, tienes que continuar con el folletín y tienes que continuar con esta historia. Bueno, pues todos esos elementos que en un momento ahora están dispersos, que en esos comentarios que se pierden en donde la gente está dando opinión y no conocimiento, precisamente es algo que tendremos que empezar también a rescatar en nuestras bibliotecas, tenemos que rescatar también de nuestros modelos textuales. Todavía está por escribirse, todavía está por hacerse el texto digital. Es decir, el texto digital no es solamente la digitalización de lo que ha venido anteriormente, sino el nuevo modelo textual que precisamente va a sacar el máximo partido a las características de esta nueva tecnología que tenemos. Bueno, y el tercer aspecto, que tiene que ver un poco más con las bibliotecas digitales, tiene que ver también con ese otro falso mito, es decir, como ven, ya son tres, o sea, el mito de que estamos en territorios analógico-digital, que tenemos que convivir. Ustedes si van a cualquier gran responsable de cualquier gran editorial, lo primero que te dicen es eso, no, lo importante es la cohabitación. No, o sea, es decir, no, son dinosaurios, eso sí que son dinosaurios. Las grandes empresas editoriales nacidas en el siglo XIX, es decir, porque todas las grandes empresas que puedan tener en la cabeza nacieron o tuvieron su extensión en el XIX o principios del XX, son verdaderos modelos ya de sociedad y modelos de negocio y modelos de cultura y de información y de conocimiento totalmente obsoletos. No hay territorios. Ya hay un único territorio que es el mundo digital. No hay el libro como un elemento estable en el tiempo que ahora va a ser destruido. El texto ha sido difundido en diferentes mecanismos y con diferentes tecnologías en donde ha sabido sacar lo mejor de cada momento de cada una de esas tecnologías y ahora tendrá que sacar el mejor partido precisamente de la tecnología digital. Y en cuanto a las bibliotecas, aquí les había puesto una pequeña clasificación de las bibliotecas digitales, sobre todo pensando en esas bibliotecas virtuales, es decir, aquellas que tienen la misión de hacer accesible esos objetos concretos, ya sean rollos, ya sean códices, ya sean incunables, ya sean impresos de las diferentes épocas, hacerlos accesibles en el nuevo medio digital con todos los elementos propios de una biblioteca que permite sobre todo la recuperabilidad de la información. Pueden ser patrimoniales, es decir, que den el máximo valor al objeto en sí, o más generalistas, siguiendo un poco el modelo de Google. Y luego estarían las bibliotecas digitales textuales, es decir, aquellas que quieren difundir un texto al margen del mecanismo tecnológico que en el tiempo ha permitido que ese texto se haya difundido y que, lógicamente, supone una experimentación. Bueno, en este mundo de las bibliotecas digitales, el principio del trabajo fue precisamente el trabajo digital textual. Una de las primeras bibliotecas digitales precisamente es el proyecto Gutenberg, que precisamente se basaba en algo que Aquiles, el profesor Aquiles nos decía ayer, precisamente en la capacidad de que el usuario se convirtiera también en parte de ese proyecto. Es decir, cualquier persona podía escanear, que decir, de pronto, pues, y esto es un ejemplo real, una mujer de 70 años en una población pequeñita de California, y de pronto dice, a mí me gusta Lorca. Y entonces ella se ponía a teclear directamente su libro de Lorca en TXT y lo subía al proyecto Gutenberg para que todo el mundo pudiera compartir esa gran pasión de ese autor que a ella la tenía conmovida y que precisamente dedicaba pues, varias horas de su vida a hacer una labor que, lógicamente, si hubiera tenido que pagar el proyecto, no hubiera sido posible. Y ahora ya nos hemos quedado en las bibliotecas digitales. A ver, en algún momento pasará la siguiente. Porque, lamentablemente, en este cambio de transformación, cuando les decía en las cuestiones del uso, de pronto nos vamos a encontrar y nos hemos encontrado con que el propio, algunos aspectos del desarrollo de algunas de empresas, precisamente de estas empresas tecnológicas, y el éxito que han tenido, han cambiado completamente nuestras expectativas de cómo tendría que ser la evolución del mundo digital. Nadie pensó en las redes sociales.
Es decir, cuando empezaron las redes sociales, empezó en un momento dado YouTube y luego sobre todo el éxito de Facebook, estamos todos trabajando en la Internet semántica. Ese era el tema que a nosotros nos interesaba. Cómo conseguir que la información la transformábamos en conocimiento a partir de etiquetas ontológicas del conocimiento, porque nos íbamos a organizar el mundo a partir de una determinada estructura. Y de pronto unos millennials, es decir, unas personas que en un momento dado tenían necesidades, de pronto decidieron en un momento dado hacer algo que nadie había pensado, que es compartir. Compartir y crear herramientas para que todo esté abierto y todo esté compartido. Porque todos en el fondo lo teníamos todo en nuestro servidor, todos queríamos que nadie lo compartiera, poníamos marcas de agua a todo, es decir, dejábamos solamente ver una parte del documento. Compañeros míos que a lo mejor trabajaban con un texto inédito del siglo XIII que nadie desde el siglo XIII había leído, nada más que él, lo ponían en la red, decían, no, en la red no, me lo van a robar y una gran editorial lo va a querer publicar. ¿Quién? O sea, que le va a interesar ese texto nada más que a ti y a quien lo escribió en el siglo XIII. Pero teníamos esa idea de que era nuestro, aunque tuviéramos esa parte digital. Bueno, pues vino ese cambio en las redes sociales y en el 2006 fue tal el cambio que You precisamente se convirtió en el protagonista de este mundo. Bueno, pues algo nos va a pasar en el 2005. En el 2005, como nos contaban, el proyecto Google Book, quiere digitalizarlo todo, con una idea de un falso mito de la Biblioteca de Alejandría. Y es que la Biblioteca de Alejandría quería conservar todo el saber del mundo. Y no es cierto. La Biblioteca de Alejandría quería tener todos los textos del mundo de aquel momento. Es decir, quería tener no los objetos, los rollos que hubiera en todo el mundo, sino quería, a través de esos objetos, crear ediciones para tener el texto real, fidedigno, digamos, el más cercano al autor de Homero, que luego es el que se va a difundir precisamente a partir de la Biblioteca de Alejandría. Es decir, no es la idea de la acumulación de los objetos, sino precisamente de acumular el saber para crear conocimiento. Y eso, lógicamente, a Google no le interesa. A Google lo que le interesaba era, como bien lo explicaba, el tener toda esa información off, que era una información de autoridad, estamos hablando del 2005, que no estaba en la red y, por tanto, su servidor no podía acceder a ella, poder tenerlo también en la capacidad de búsquedas y ya convertirse, como ha sido, en el gran monopolio. Bueno, Google Books ha sido un fracaso comercial, no han tenido, digamos, el resultado que ellos pensaban, aunque ha sido muy importante para el buscador y sigue siendo el que le coloca en ese lugar fundamental, pero lo que ha tenido es una repercusión fundamental en todo el trabajo institucional de todo el mundo que se ha volcado exclusivamente en crear, financiar, apoyar bibliotecas virtuales, bibliotecas digitales virtuales. Es decir, todos los gobiernos, empezando por la Comunidad Europea, apoyado, digamos, espoleado por Francia, y la Biblioteca Nacional de Francia, que fue la máxima, digamos, crítica con el proyecto de Google, la Comunidad Europea, todos los países, Colombia también, etcétera, invierten y han invertido miles de millones en digitalizar los objetos que están en sus archivos, en sus bibliotecas. Fantástico. Es decir, gracias a eso, hoy en día estamos en una situación única en el mundo. O sea, única en nuestra capacidad científica, nuestra capacidad de acceso a la información. Es decir, nunca hemos tenido tantos objetos a nuestra disposición de una manera tan rápida y de una manera tan eficiente. Nunca un investigador ha podido tener encima de su mesa tantos códices, tantos libros, tantos artículos, siempre que tenga la posibilidad de conectarse a Internet, etcétera, etcétera. Pero las capacidades son inmensas. El problema es que hemos ido a remolque, precisamente estas instituciones, todas las instituciones públicas, todos los grandes programas públicos han ido a remolque de intentar, de alguna manera, contrarrestar la función de Google, que lógicamente es otra completamente, que no tiene nada que ver con, con este proyecto. Bueno, le voy a poner un ejemplo nada más, porque, y ahí nos vamos acercando ya al final, a la propuesta que quiero hacerles, que es precisamente, y este me parece un buen ejemplo, de la necesidad que tenemos todos los que estamos aquí, y todos los que nos dedicamos al mundo de la cultura y del conocimiento, de recuperar algo fundamental que es la
digamos, la cabeza, el elemento de liderazgo precisamente de esta transformación de la información en conocimiento. Ese es el gran reto para mí, precisamente, que tenemos hoy en día nosotros. Nosotros que tenemos que, de alguna manera, dejar a estos millennials situados en una situación o con unas herramientas para que todo este mundo digital pueda ser algo más que simplemente lo que va saliendo del uso de las diferentes tecnologías o herramientas que ponen a nuestras manos. Bueno, la Biblioteca Digital Mundial es un proyecto que nace apoyado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 2010, y que la idea es reunir la mayor cantidad de información de las bibliotecas nacionales, con lo que entonces se apoya, digamos, también la digitalización realizada, etcétera. Bueno, esto era digamos, el 2010, la interfaz, que lógicamente ha ido mejorando ahora muchísimo también en ese momento de usabilidad. Pero hace un año la Biblioteca Digital Mundial ha hecho un pequeño cambio de diseño, pero que para mí resulta fundamental en esa transformación de la información al conocimiento. Es decir, ¿cuál es el gran problema que ayer, también los ejemplos que nos ponía Aquiles de la British Library, tenemos digamos, las instituciones que hemos digitalizado, que tenemos la posibilidad ahora de tener un gran fondo digitalizado y puesto a disposición de los usuarios? Que esa enorme cantidad de información es una información completamente opaca si no la incorporamos de conocimiento. Y, lógicamente, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues la Biblioteca Digital Mundial simplemente ha incorporado unos pequeños artículos, minúsculos, o sea, digamos pequeños en tamaño, de cada uno de los objetos que está digitalizando, de cada uno de sus contenidos, para que el propio proceso de navegación, en un momento dado, el estar buscando cosas, sea un proceso también de aprendizaje. Es decir, que quien esté buscando las cantigas de Santa María y sepan lo que son, en un momento dado va a tener una información que seguramente ya conoce y por tanto va a ser irrelevante, pero muchas personas van a entrar a este códice precisamente a lo mejor por la letra miniada y no saben lo que es una cantiga de Santa María, no saben qué es el género lírico fundamental en un momento dado en la Europa digamos en España medieval, del siglo XIII, el siglo XIV, y de pronto va a tener los datos esenciales para aprender en el proceso precisamente de navegación. Y esos datos esenciales no los pone cualquiera. Y ahí es donde tenemos que recuperar un concepto fundamental, que es el concepto de autoridad. El uso es fundamental, porque el uso es lo que va a hacer que todos estos elementos estén funcionando. Pero tenemos que recuperar precisamente ese desafío del presente digital, que es transformar la información en conocimiento. Bueno, en este sentido, creo que tenemos, por parte, en este caso, creo que son las universidades o los centros de investigación los que tienen que estar a la cabeza. No se le puede pedir ni a estas empresas ni tampoco a las bibliotecas este trabajo, pero sí el empezar a diseñar precisamente nuevos modelos de ediciones críticas o ediciones digitales. No nos vale simplemente digitalizar o poner en diferentes apartados o en diferentes lenguajes los modelos existentes en el mundo analógico, sino crear precisamente nuevos modelos. Para mí es esencial, y ahí está el ejemplo de los blogs, para mí uno de los elementos del triunfo del blog era precisamente que estaban ya totalmente estandarizados los modelos de diseño, de tal manera que uno solamente se tenía que preocupar por el contenido. Entonces tenemos que empezar a crear plataformas de edición estandarizadas, en donde imagínense la cantidad de ediciones que cada uno podemos tener en nuestros ordenadores. Poder subirlas a una plataforma en donde poder compartir esos elementos, esa información que es valiosísima, también porque está cargada de nuestra autoridad, precisamente de nuestros elementos de estudio. La necesidad de crear estándares. Tenemos que ya obligar a los servicios, a estas empresas, a no ir detrás de ellos con los estándares que a ellos les interesa precisamente ofrecernos por los intereses que ellos tienen, sino precisamente crear estándares que permitan precisamente convertir una edición en una edición en el tiempo. Y luego establecer protocolos precisamente para que los distintos tipos de lectores puedan acceder a la información textual. Y eso también me parece importante. Tenemos que empezar también a pensar que nuestros proyectos ahora, antes si hacíamos una edición, podía ser una edición escolar, una edición anotada, una edición crítica, y eran distintos tipos de edición para distintos públicos.
Ahora tenemos que crear estos protocolos para que esos distintos públicos puedan acceder a nuestra única edición, pero lógicamente a los materiales que a ellos les interesa según sus propios intereses. Bueno, les hablaba de la segunda textualidad, pero precisamente les quería poner un ejemplo paradigmático que es Wikipedia. Paradigmático porque para mí es el elemento, digamos, en la encrucijada en la que nos movemos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que somos los responsables de transformar, o que tenemos que transformar, la enorme cantidad de información que hay en la red en conocimiento. Pero también, de un momento dado, si eso lo hacemos en nuestras plataformas particulares, de pronto podremos crear mucho conocimiento, pero no podremos difundirlo o no podremos llegar a las personas que en un momento dado están queriendo acceder a ese conocimiento. Lamentablemente, Wikipedia, nos guste o no, es hoy en día, tanto por la cantidad de materiales que tiene, como por un momento dado el haber sido comprado por Google y colocarlo siempre en una posición ventajosa en el buscador, es, pues no sé la cifra, pero puede ser el 90-95% del canal de entrada de cualquier tipo de información que cualquier persona quiere sobre cualquier tema. Es decir, nadie va sobre un tema a buscar, como estoy tratando las cantigas de Santa María, me voy a ir a una universidad de Galicia a ver qué dice de las cantigas de Santa María. Automáticamente o lo pone en el buscador general y lo primero que le va a salir va a ser Wikipedia, o automáticamente entra en Wikipedia y pone cantigas de Santa María. Entonces, ¿qué sucede? Como saben, bueno, estas son las cifras de los artículos, que es unas cifras, digamos, impresionante, sobre todo por la enorme capacidad de información que tenemos, pero como saben, nosotros tenemos diferentes modelos de gestores y sobre todo de redactores de Wikipedia. No sé si alguno de ustedes son redactores o forman parte de la gran familia, yo sí, es decir, que sí que me he abierto mi cuenta, etcétera, pero estos son precisamente los usuarios, o sea, digamos, los creadores. Están los usuarios registrados, cualquiera de ustedes puede entrar y registrarse, puede registrarse de manera leal, de manera con sus datos, o puede inventarse unos datos completamente falsos. Quiere decir, un correo electrónico falso, un nombre falso, pero va a estar registrado, quiere decir, para poder, de alguna manera, manipular y poder incorporar información o no a la web. Luego están los supresores de edición, que son, como ven, usuarios que eliminan ediciones. Luego están los bibliotecarios, que son usuarios que permiten bloquear a otros usuarios para la edición, etcétera. Luego están los chess authors, en español, bueno, revisores de usuarios, que, digamos, van detrás, sobre todo, para ir en contra de algo que cada vez es más habitual, que son los boots. Y luego están los burócratas, que tienen, digamos, son los que tienen permiso para estatutos de administrador, etc. Bueno, pasar de un sitio a otro, ser usuario registrado, es automático. Es lo único que podemos hacer automáticamente. Lo otro te lo da el uso. Es decir, si tú estás continuamente poniendo entradas en Wikipedia, si estás continuamente corrigiendo entradas de otras personas, si estás controlando que otras personas lo están haciendo bien o mal, automáticamente tú pasas a ser supresor de edición o te nombran bibliotecario. Es decir, son elementos que no demuestran para nada tu, digamos, capacidad intelectual o tu conocimiento del tema, sino precisamente el uso que le estás dando. Eso hace que, lógicamente, te puedes encontrar con el caso, y bueno, es un ejercicio que yo hago con mis alumnos, que les obligo a hacer entradas y algunas veces a hacer entradas falsas, para ver cómo funciona, digamos, todo el control, porque hay un control detrás de Wikipedia. Pero claro, nos encontrábamos, por ejemplo, que de pronto unos chavales hacen una entrada falsa y luego la corrigen, pero una bibliotecaria que vive en la Patagonia, profesora de inglés en la Patagonia, pues se decide a controlarles todas las entradas de literatura española de estos pobres chicos que incluso ya están poniendo, digamos, la información positiva y él automáticamente los bloquea. Como es bibliotecario no tiene ningún problema, tiene todo el poder para bloquear y aunque tú te quejes y mandes a un foro, etcétera, etcétera, todo eso queda en la nada. Entonces, de tal manera que sí que es verdad que hay una enciclopedia porque se recogen las informaciones, pero el problema es que precisamente este es el canal de entrada de la gran cantidad de conocimiento que cree que la gente está accediendo por acceder a esta información, pero realmente como no está autorizada, pues realmente nos encontramos con entradas magníficas y con otras que realmente da vergüenza de alguna manera leerlas por la cantidad de cosas ya desfasadas que en un momento dado nos están planteando. Bueno, por eso, y ya voy a acabar, creo que ahora sí
tenemos que dejar este botón del tiempo, es decir, estamos en esta situación, estamos en una situación ventajosísima, es decir, nunca hemos tenido tanto material digitalizado, nunca hemos tenido a las bibliotecas tan accesibles para nuestros trabajos de investigación, nunca ellas se han sentido en la obligación de difundir tanto el material que tienen. Y todos podemos contar historias de cómo antes iba uno con un proyecto digital y automáticamente te decían, no, las imágenes digitales no pueden salir de la biblioteca. No las puedes colgar en tu servidor, porque claro, si las cuelgas en tu servidor, yo pierdo la posesión. Dices, no, tú tienes el libro, que decir, eso es lo importante, ¿cómo yo voy a utilizarlo? Bueno, todo eso ya ha desaparecido, estamos en una situación ideal de trabajo. Pero en esa precisamente hemos de pasar de esas bibliotecas digitales, es decir, de estar simplemente organizando la información, ofreciéndolo de una manera organizada a los usuarios, a precisamente crear conocimiento digital. Y hemos de pasar de las bibliotecas digitales, que de alguna manera lo que hemos hecho es pasar de ese territorio, estamos hablando todavía como si estuviéramos hablando de territorios, tenemos la biblioteca física y la biblioteca digital. Ayer había una pregunta de, ¿la biblioteca digital va a acabar con la física? ¿Qué es mejor, la biblioteca digital o la biblioteca física? No son territorios que están opuestos, es una misma realidad. Bueno, pues, y ahí es donde creo que nosotros, precisamente, el cambio fundamental para crear esas bibliotecas digitales, dejar de hablar de bibliotecas digitales y hablar de plataformas de conocimiento, precisamente está en esa arquitectura de la información que tenemos que nosotros, de alguna manera, liderar los humanistas, y luego algo fundamental, la arquitectura de la participación. ¿Por qué es fundamental que participen? Pero claro, el problema es que hoy en día los que participan en muchos de los proyectos, por ejemplo, que ayer hablaba Aquiles, son personas que tienen conocimientos de hace muchos años que de pronto ahora las ponen a disposición de los demás. Nos ponía el ejemplo de esa persona amante de los mapas, que en un momento dado, con 72 años, se dedicaba todos los días a etiquetar mapas en la British Library. Bueno, ¿qué sucede? Que nuestros jóvenes de 20 años, de 18, de 15, de 14, no tienen ese conocimiento, que no pueden, luego no van a poder etiquetar, porque lógicamente sin ese conocimiento van a poder hacerlo, porque tienen el uso. Y lógicamente ese uso, si además lo utilizan mucho, les va a dar una categoría, pero no les va a permitir precisamente ese conocimiento. Y ahí es donde nosotros precisamente hemos de intentar crear en esas nuevas plataformas no solamente la información, sino insertar en estas nuevas bibliotecas, en estas nuevas plataformas, las herramientas informáticas que permitan gestionarlas. Muchos de ellos ya se han explicado, las vimos ayer. Muchas de ellas, sobre todo, tienen que estar vinculadas a esas grandes plataformas también de comunicación, porque al final, si uno corrige, mejora un artículo en Wikipedia, al final termina mejorando el conocimiento de una enorme cantidad que jamás llegaría a nuestra plataforma. Entonces, también es la importancia de esa conexión con esas redes, que no podemos despreciarlas, precisamente aunque lo sean, digamos, por su contenido. Bueno, tenemos grandes problemas. O sea, lamentablemente, todo esto tendrá un desarrollo dentro de unos años que ahora nos cuesta muchísimo. Porque nos cuesta muchísimo porque precisamente tenemos que empezar a trabajar con estructuras obsoletas. Es decir, ¿quién le cuenta a mi universidad que tenemos que trabajar en equipo? Que necesito, además, que la financiación no sea a 3 años, sino que sea continua en el tiempo, porque tengo que sostener los productos. No se trata de hacer un libro y ese libro luego tenga su difusión, sino tengo que sostener estas plataformas, actualizarlas, mejorarlas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con la actualización de los contenidos? Es decir, no solamente conservar los contenidos que existen, sino en un momento dado todos los cambios que podamos hacer en una edición o en un texto. Toda esa edición en el texto es importante, en el tiempo es importante, pero tenemos que ser capaces de crear esos nuevos modelos para que yo pueda seguir en un momento dado esa visión. Si ustedes se meten en Wikipedia y son redactores, pueden ir al historial y pueden ir viendo cómo ha sido transformado ese texto. Bueno, pues eso también es un elemento de conocimiento. Bueno, los estándares, precisamente la interactividad y sobre todo en este esquema, digamos, de alguna manera estaría resumido precisamente como ese cambio, ese paso de las bibliotecas digitales, que sería la primera columna, a esas plataformas de comunicación. Por un lado tendríamos la accesibilidad, que es lo que ahora estamos intentando, ser lo más accesibles posible.
Bueno, tendríamos que intentar ir hacia una estandarización. Es decir, no solamente ya hacer accesible nuestros objetos, sino hacerlos estándares para que puedan ser utilizados luego en cualquiera de las plataformas. Nos hemos quedado también con ese elemento de la densidad. Bueno, los responsables de la biblioteca no lo van a decir, pero todos nuestros gerentes, las personas que están por encima, lo primero que te preguntan es ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántas visitas tenemos? ¿Cuánta gente se baja? ¿Cuántos productos hemos colocado en la red? ¿Somos los primeros? ¿Estamos por encima? O sea, lamentablemente es uno de los elementos esenciales del mundo digital. Hemos multiplicado la densidad de información de manera exponencial a los elementos tecnológicos anteriores. Pero tenemos que olvidarnos de esa idea de la cantidad, de esa falsa biblioteca de Alejandría, para precisamente pensar en esa, digamos, actualización tecnológica. Tenemos que en un momento dado tener materiales, pero fundamentalmente que puedan de alguna manera mantenerse. La recuperabilidad que nos obliga precisamente a una sistematización, que es una de las grandes ventajas científicas, a mi modo de ver, del mundo digital. Nos ha obligado, sobre todo a las humanidades, a ser sistemáticos, a tener que tener elementos de cohesión precisamente para poder luego comparar nuestros resultados. La actualización como un elemento esencial del mundo digital, pero también algo fundamental. ¿Qué hacemos con aquello que hemos actualizado? O sea, conservar también lo que existía previamente. La difusión, esa universalidad técnica, y luego la interactividad, que es lo que también estamos intentando con los nuevos usuarios, algo fundamental que es tener una arquitectura de la participación. O sea, de alguna manera, empezar a crear estándares en donde cada vez que entremos en un portal no tengamos que saber cómo tenemos que movernos, sino tener ya saber cómo lo hacemos en un libro, lo hacemos en un periódico, lo hacemos en las redes sociales, que más o menos tenemos ya unos estándares que sabemos que unas cosas funcionan de una determinada manera. Bueno, y se preguntarán, ¿dónde quedaron los dinosaurios? Efectivamente, ya que el libro no lo es. Los dinosaurios dominaron el mundo. Dominaron el mundo y se creyeron que podían dominarlo precisamente sin hacer ninguna transformación. Y ese, para mí, es el gran reto que nosotros tenemos. Creo que el ejemplo de las bibliotecas es el lugar donde más ha ido evolucionando. Si uno ve una biblioteca, cómo era una biblioteca del siglo XIX a cómo es una biblioteca del siglo XXI, ha ido evolucionando. No creo que las universidades hayamos evolucionado de la misma manera, no creo que la política, digamos, elementos políticos lo hayan hecho de la misma manera y, sobre todo, no están evolucionando de la misma manera el mundo editorial. El mundo editorial se ha convertido, sobre todo las grandes casas editoriales, en estos grandes dinosaurios que creen que con su poder, con su grandeza, con sus grandes garras, precisamente siempre va a ser verdad el cuento de Monterroso. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí y ellos creen que cuando despertemos dentro de 10 años las grandes casas editoriales siempre estarán allí, pero precisamente eso no será, porque estamos justamente ahora en el momento en el que estamos ya dando el salto del incunable de este texto digital, que es lo que hemos trabajado hasta nuestros días, a un nuevo modelo textual que todavía no tiene un nombre y que será precisamente el que nos reunirá dentro de unos años en esta misma sala. Muchas gracias. Ante la abundancia de contenidos digitales y digitalizados, ¿cómo podemos construir criterios de selección de objetos digitales de calidad para las instituciones académicas y científicas? Bueno, ese es el gran reto. Precisamente, el gran reto es, ahora ya tenemos mucha parte, o sea, una gran parte, no toda, por supuesto, sino una gran parte de nuestros archivos, nuestras bibliotecas digitalizados, ya sea en la propia institución o en otras instituciones. Les digo que jamás se ha trabajado de una manera tan rica, con tantas posibilidades como lo que hoy tenemos, ¿no? El problema es que ahora necesitamos que toda esa información que está organizada en las diferentes bibliotecas, precisamente añadamos el elemento de conocimiento. Ese elemento de conocimiento no solamente, para mí, parte o se basa en la recuperabilidad de la información. Es decir, para mí un primer elemento de valor de esos materiales es lo que veíamos ayer, las etiquetas. Es decir, saber lo que cuentan, porque las etiquetas no solamente nos permiten saber lo que cuentan, sino que nos permiten la gran herramienta del mundo informático que es la recuperabilidad. Es decir, nosotros
es importante la digitalización, no porque tenemos una sala como esta llena de objetos digitales y que tendríamos que meternos en cada momento a buscarlo como si fuéramos un Indiana Jones en busca de una selva de información, sino porque nos ofrece esa herramienta de recuperar, de tener precisamente, decir, a mí me interesa algo tan concreto como las imágenes francesas del Quijote desde 1923 a 1926 hecha en Bélgica. Bueno, pues eso, que lógicamente era un trabajo de investigación de meses hasta tener ese material, hoy, con varias herramientas, podemos tenerlo a nuestra disposición, por lo menos gran parte de ese material, en segundos en nuestro ordenador. Hemos conseguido la recuperabilidad, pero ahora el siguiente elemento es precisamente mostrar los contenidos de esos materiales y por qué son importantes. Es decir, el ejemplo que ponían ayer de la biblioteca Luis Ángel Arango, de esos dibujos, bueno, todos los dibujos y esa expedición precisamente de conocer Colombia, puede ser un buen ejemplo. Es decir, no solamente es poner accesibles esos materiales, sino accesibles los contenidos, el texto de esos materiales para que pueda uno trabajar con ellos y también por qué es importante. Y ahí es donde nosotros, precisamente, desde el mundo académico, nos tenemos que acostumbrar que tenemos que abrir un campo amplio de difusión de nuestro saber, que no puede ser solamente las revistas científicas, que no pueden ser solamente los congresos científicos, que no pueden ser los medios habituales que teníamos para difundir el saber, sino precisamente estas otras plataformas. Porque ahí es donde realmente el saber, el conocimiento, va a tener una repercusión. Pero ahí nos obligamos a cambiar la estructura. Lamentablemente, todos los que son profesores aquí saben que tenemos que pasar unos criterios de evaluación y, lógicamente, haber dedicado todas las mañanas a corregir entradas de Wikipedia, nadie lo va a poner como un criterio de evaluación, cuando ese trabajo va a tener una repercusión muchísimo mayor que un congreso o un artículo en una revista que al final van a leer 20 personas interesadas que ya saben que esa revista existe. Entonces, también ahí tenemos que empezar a obligar a cambiar una mentalidad que lamentablemente es obsoleta, está casi en el siglo XIX, cuando estamos trabajando con herramientas del siglo XXI. Bueno, la otra pregunta es de otro orden. Entiendo que la Biblioteca de Alejandría fue incendiada. ¿Quién o quiénes la incendiaron y cuál fue el motivo? Bueno, efectivamente, la Biblioteca de Alejandría fue incendiada por los cristianos, es decir, por la nueva forma de entender el mundo, en donde, digamos, de alguna manera, esos rollos que estaban preservando el saber del pasado no tenían la verdad que es la que querían de alguna manera difundirse. Y ese es el gran problema también. El gran problema de la Biblioteca de Alejandría, es que se perdió. Pero la gran ventaja de la Biblioteca de Alejandría es que no se perdió aquello que se hizo el trabajo dentro. Es decir, así me explico. Se perdió el objeto. O sea, se perdieron los miles de rollos que se habían conservado durante tantos siglos y se habían almacenado. Pero hoy en día nosotros leemos, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, no como la ideó Homero, sino como la organizaron los bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría, que una de las cosas que tuvieron que hacer fue dividirla en cantos, porque lógicamente ese texto tan largo no cabía en un único rollo. Y había que tener tantos rollos precisamente para, dividir el texto, para poder dividirlo en diferentes rollos. Bueno, pues la estructura en cantos de la Ilíada de la Odisea, que la tenemos como asimilada, como si fuera parte del autor, eso está hecho en la Biblioteca de Alejandría. La cantidad de cambios textuales que se hizo, eso está hecho en la Biblioteca de Alejandría, y que se hicieron copias. Y, lógicamente, esas copias son las que se han podido mantener en el tiempo. Por eso, a veces, lo importante de nuestros proyectos, y es verdad que a veces pues, te da mucha pena porque le has dedicado muchas horas, mucha ilusión, un proyecto que a un momento dado puede acabar y de pronto el servidor ya no lo tiene y de pronto uno busca y ya está obsoleto o solamente uno lo mira y está en disquetes en el ordenador y dice, ahora qué hago con los disquetes, etcétera. Pero lo importante de también este mundo digital es que no sabemos dónde estamos plantando una semilla de cambio. A lo mejor nuestro proyecto ha desaparecido, pero ha sido el punto de partida para que otra persona piense, organice la forma de entender el mundo digital y la cultura digital de una manera diferente. Habremos sido parte esencial de esta cadena del saber que estamos viviendo, que para mí no se ha roto, sino que precisamente seguimos avanzando en ella. Y solamente aprendiendo de los errores del pasado podemos seguir construyendo precisamente un futuro mejor.